todos, bienvenidos. Antes de nada, nos vaya a permitir que desde la Federación Española de Lupus demos las gracias a la Sociedad Española de Reumatología por este interés en escuchar al paciente y que escucharnos qué nos preocupa. Y ante ese interés, siempre todos los años promover una webinar específica en lupus, aunque extensible a todas las enfermedades autoinmunes, como es el caso de hoy, y que se nos lo dirán mejor nuestras doctoras. Y, y daros las gracias a todos los que dais sentido a esta acción formativa que estáis ahí detrás de la pantalla y que queréis saber, queréis informaros, porque como siempre mantenemos paciente informado, paciente empoderado, y el empoderamiento del paciente no es otro que seguir con una información, tener un autocuidado, gestionar tu enfermedad y poder consensuar con tu especialista pues, ante situaciones diversas que se dan en el recorrido de la enfermedad. Pues sin más dilación, hemos esperado un poquito mientras que entraban todos los asistentes y damos buenas tardes y bienvenidos a todos. Desde la Federación Española de Lupus estamos muy ilusionados por poder celebrar este encuentro junto con la Fundación Española de Reumatología, en la que podemos resolver muchas dudas relacionadas con la gestación y otros aspectos que tenemos los pacientes con lupus, especialmente las mujeres, pero no solo estas, sino que también hay temas que pueden afectar a los hombres y que abordaremos en esta webinar. Para nosotros, mejorar la formación e información de pacientes con lupus es fundamental, por lo que creemos que estos encuentros nos aportan un gran valor. Y por ello nos juntamos a asociaciones de pacientes, ya sabéis que en FELupus contamos con 21 asociaciones y sociedad científica, como en este caso la SED, para hacer este tipo de eventos. Paso a presentar a las expertas que hoy nos acompañan y que nos van a ayudar a abordar determinadas problemáticas relacionadas no solo con la gestación y el embarazo, sino también con la anticoncepción, algo que a nuestras jóvenes con lupus les preocupa mucho porque se sienten un poco perdidas. Oyen información por un lado, información por otro, la que le dice su doctor, la que le dice la ginecóloga. Entonces, hoy vamos a intentar aclarar todas estas dudas que tenemos al respecto. Creemos y somos firmes defensores de un abordaje multidisciplinar en las enfermedades autoinmunes sistémicas y por eso hoy contamos con grandes especialistas que nos explicarán cada una desde su punto de vista. Tenemos reumatología, ginecología y nefrología, aspectos claves a tener en cuenta en este ámbito que vamos a abordar. Recordar que el chat está abierto para los asistentes que quieran plantear preguntas, aunque, como ya nuestras doctoras saben, tenemos un amplio arsenal de preguntas. Con todos ustedes está hoy la doctora Berta Magallanes López, del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de la Santa Creu y Sant Pau. La doctora Elisa Yurba Olive, del Servicio de Obstetricista y Ginecología, Hospital Universitario de la Santa Creu y Sant Pau. Y la doctora Elena Marco, Servicio de Nefrología de la Fundación Puigvert. Agradecemos enormemente vuestra explicación y esperamos que todos los asistentes se mantengan tan ilusionados como a nosotros a priori nos han hecho llegar el feedback sobre este webinar. Muchas gracias, es todo vuestro. Bueno, nada, gracias Silvia por contar con nosotras para este webinar, que nos hace mucha ilusión. Nada, habíamos preparado dos mini diapositivas que si queréis las voy a compartir acerca de, bueno, nosotras realmente, espero que la podáis ver. Nosotras, bueno, ya nos conocéis, somos tres especialistas en ginecología, en nefrología y yo misma de reumatología y llevamos trabajando juntas, codo con codo, ¿verdad? Porque si estamos siempre en la misma consulta, desde 2020, llevando la agenda que se llama Consejo Gestacional en enfermedades autoinmunes sistémicas. Está pensada para todas las mujeres con enfermedades autoinmunes que quieren quedarse embarazadas y tienen pues, precisamente estas dudas. En este tiempo, pues parece que no, pero con COVID y con todo lo que ha ido pasando en los últimos años, hemos atendido a más de 40 familias y de las cuales el 50% son un lupus eritematoso sistémico. Entonces, bueno, simplemente no hemos querido hacer más diapositivas según lo que vosotros penséis que es importante de hablar, porque yo creo que lo más importante es que la palabra la tengáis vosotras y lo podamos comentar. Pero bueno, yo creo que es importante el tema de que estemos las tres personas que estamos trabajando juntas,
Por parte de reumatología siempre lo que hacemos es valorar pues, la actividad de las pacientes, ¿no? Todas las circunstancias de la enfermedad por las cuales pues, pueden limitar o no el poder en ese momento tener un embarazo o qué son los cambios que tenemos que hacer. Por parte de la doctora Marco, pues nefróloga. Hola, buenas tardes. Por parte de nefrología ya sabéis que el lupus puede afectar el riñón, hay pacientes que tienen afectación renal y el hecho de tener afectación renal es importante también de cara al embarazo y de cara a valorar si también hay actividad a nivel del riñón o no. Y la doctora Yurba, de ginecología. Hola, buenas tardes a todas. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Silvia, por organizar esta webinar. Creo que, como decían mis compañeras, es muy importante que abordemos pues, los problemas reproductivos en general, ¿no? Que tienen las mujeres con enfermedades inmunes sistémicas de forma conjunta, ¿no? Con todos los profesionales a la vez. Y eso es lo que es el modelo que tratamos de explicar a nuestras familias y, bueno, y hoy a todas vosotras. O sea, que estaré encantada de poder ir ayudando a contestar las preguntas que tienen las participantes. Y Silvia, pues no sé si queréis empezar con el tema que consideréis más oportuno, ir comentando las dudas que tú has ido recogiendo. Sí, sí, si os parece bien, voy a empezar a plantear las preguntas y nos vais respondiendo según consideréis oportuno cada especialista. Empezamos por la anticoncepción, que es el primer grado que nuestras jóvenes nos preguntan, y es que en general no saben muy bien qué método anticonceptivo es más seguro para las mujeres con lupus, con LES. ¿Hay alguna Sí, contraindicación? a ver, el lupus, claro, depende de si existen anticuerpos antifosfolípido o no, y si hay antecedentes o no de trombosis, ¿vale? Pero para no hacernos un lío, la recomendación es usar siempre anticoncepción que no lleve estrógenos, ¿vale? El estrógeno es la hormona femenina que sí que se relaciona con un riesgo trombótico, ¿vale? Y es ahí donde tenemos que ir con cuidado, ¿vale? Entonces, en general, iremos a tratamientos que lleven solamente la otra hormona, que es la progesterona, que hay en forma de pastilla o en forma de implante. Ambas opciones son seguras y se pueden usar en las mujeres que tienen lupus, ¿vale? Si vamos este tratamiento se considera seguro en cuanto a no hay riesgo para la enfermedad, pero no es el método anticonceptivo más fiable 100%, ¿vale? Entonces, si tenemos alguna paciente que realmente necesitemos que en este momento no se quede embarazada por el tratamiento que lleve o bien por la situación de su enfermedad, iríamos a un tratamiento, a una anticoncepción de de mayor eficacia o eficacia prácticamente de 100%, ¿vale? Que serían los métodos de dispositivos intrauterinos, ¿sí? Que es el DIU de toda la vida, que puede ser o sin progesterona o con progesterona. La diferencia, la que lleva progesterona nos va a evitar sangrados abundantes. El DIU siempre, el clásico DIU que no lleva tratamiento hormonal, te provoca más sangrado. Entonces, si tú eres una paciente que llevas por algún motivo, algún fármaco que te aumenta el sangrado, o bien ya eres una persona que sangras mucho o ya sangras bastante en las reglas, te recomendaríamos el DIU con hormona, porque solamente actúa a nivel local, evitando este sangrado más excesivo. Y sobre todo lo recomendamos a mujeres que han tenido hijos, ¿vale? Porque es más fácil de poner cuando tu útero ya ha aumentado, ya ha tenido un bebé, ¿vale? Pero también hay dispositivos más pequeños que incluso podemos poner en mujeres que no hayan tenido hijos. Entonces iremos, dependiendo de cada situación, les recomendaremos a un tipo u otro. O sea, tenemos la opción vía oral con progestágenos, la opción implante que dura entre 6 meses y un año o 1P2 subcutáneo, opción DIU que dura entre 3 y 5 años. También tenemos en cuenta el tiempo. Si tú te previenes o tienes previsto quedarte embarazada en 3 años, mejor o en un año, pues a lo mejor pues, con pastillas o implante será más fácil. Si no te quieres quedar embarazada en mucho tiempo, quizá también iremos al DIU, ¿vale? Entonces ahí tienes bastantes opciones. O sea, son prácticamente las mismas opciones que tiene cualquier mujer que no tiene el lupus, o sea, que tiene pastilla, tiene implante o tiene dispositivo intrauterino. Siempre nos quedarán los métodos de barrera, pero que estos fallan a menudo. Entonces, no sería la opción más prudente en el caso de una mujer con lupus que no desea embarazo. Entonces, doctora, nos podemos quedar que las personas que tienen lupus
aún no hemos entrado en el SAF, las personas que tienen lupus, anticonceptivos que no tengan estrógeno, evitar los anticonceptivos que los tengan. Y cuando se tiene también el síndrome antifosfolipídico, ¿cuál sería el método a usar? Porque en este sentido nos ha llegado una pregunta que nos decía si es seguro el uso de anticonceptivos solo a base de progestágenos, como es Sí, Linda, en pacientes con síndrome antifosfolipídico en relación al serviría, riesgo asociado a troposis. lo que os he dicho sirve tanto si tienes antifosfolípido como si no, ¿vale? Porque el riesgo de trombosis solamente se asocia al estrógeno. Por lo tanto, ya lo hemos quitado de en medio con todo eso que os he dicho, ¿sí? Si hay una mujer con lupus que no tiene antifosfolípido, es en la que valoraremos un método combinado. Pero con esos que os he dicho, tiene suficiente. Es decir, ante la duda, mejor utilizar un método solamente con progestágeno. Y tanto oral como parche da igual, Da ¿no? igual, da igual. Pues la verdad que nos ha clarificado mucho, doctora, porque sí es verdad que con el SAF siempre teníamos entendido que solamente protección de barrera y el tema de anticonceptivos siempre con mucho miedo lo hemos tratado y la sensación que teníamos en charla tras charla era método barrera y poco más. Así que hoy nos ha abierto una puerta de información para todas las socias de FELUPO, bueno, de todas las personas que tengan lupus y nos están viendo. Y luego, si me dejas un momento que lo aprovechemos Sí. este instante, porque las mujeres con menopausia, porque algún día os llegará también, Sí, eh, con lupus, con o sin SAF, también pueden tomar estrógenos, pero en este caso hay cremas locales, o sea, cremas tanto locales vaginales como geles por vía parche o vía cutánea. Esos no provocan trombosis, ¿vale? Con lo cual también sería seguro utilizar tratamiento hormonal sustitutivo si quieren estas mujeres, ¿vale? Que no os lo prohíban por este motivo. Sí que no pastillas, pero sí por vía cutánea. Ese no está afectando, ese estrógeno no afecta a la trombosis, porque son dosis muy bajas y son por vía cutánea que no afectan a nivel hepático y por lo tanto no dan trombosis. Eso también está demostrado y hay estudios que lo dicen, ¿vale? O sea, aprovecho ya sé que es tema más reproductivo, pero que les llegará la menopausia también, entonces sí, también es sí, bueno, importante es aprovechar que es este una momento. pregunta de la que teníamos preparada, así que nos viene Ah, vale, fenomenal que vale. haya No, enlazado porque no llega, así no llega. tenemos ya otra pregunta contestada. Y de lo que es parte anticonceptiva, entonces vemos prácticamente que hemos entrado dentro de la normalidad de las personas que no tienen la enfermedad del lupus y simplemente tener en cuenta que nuestros especialistas sean conocedores y nosotros también de que los anticonceptivos no lleven estrógenos. La siguiente tramo de preguntas que tenemos es vitrificación de óvulos y esperma. Esto es algo que nos preguntan muy a menudo porque en un congreso que hicimos hace unos años nos explicaron que las personas que estábamos en tratamientos con inmunosupresores teníamos en seguridad social, en nuestra sanidad, la opción de la vitrificación de óvulos y esperma por la infertilidad que pueda producir. ¿Qué tanto es de cierto esta información? Creo que a lo mejor en este caso, la doctora Elena Marco nos podría contestar, o Elisa, o bueno, como vosotras veáis, o Berta. Elisa, si quieres, No, a ver, el contesta. tema es el tratamiento si no recuerdo, o sea, si no tengo mal entendido, el tratamiento con inmunosupresores, la ciclofosfamida básicamente es el que puede dar más riesgo de insuficiencia ovárica o insuficiencia o Ah, no, problemas. de hecho, ¿Eh? claro, los pacientes que tomen ciclofosfamida, sobre todo, son los pacientes que tienen más riesgo de tener la insuficiencia ovárica. Entonces, estos pacientes son los que realmente tendríamos que tener en cuenta y la posibilidad de la vitrificación. Sí, bueno, ahí también se puede dar análogos de la GnRH, que es como una inyección que podemos hacer para como anular el ovario mientras está con el tratamiento, que se pone una vez al mes, que es lo que intenta es como dejar en barbecho, digamos, el ovario para que no funcione y no se gaste, entre comillas, ¿no? Durante ese proceso. Y luego hay, antes de empezar el tratamiento, o en algún momento, si puede ser antes, si por ejemplo estamos en una mujer que tiene deseo gestacional y tiene ya, pues a lo mejor una reserva ovárica baja o tiene una edad en la que ya
por la propiedad vamos avanzando en edad y vamos a darle caña con el ciclofosfamida, pues quizás sería momento de plantearse rectificación de óvulos, ¿eh? Dentro de que nunca es la solución 100%. O sea, nadie te va a asegurar que congelando óvulos te vayas a tener un hijo luego, ¿vale? Simplemente es como si tuvieses, como si hicieses una inversión en el banco, tienes algo ahí guardado, pero no siempre funciona, porque a lo mejor te hacen la estimulación y te sacan pocos óvulos y cuando te los van a descongelar, no todos tiran para adelante luego cuando se fecundan. Por lo tanto, no nos quedemos con la idea de que eso nos servirá sí o sí. Eso sería como una opción para tener algo guardado, pero lo ideal sería que cuando acabara el tratamiento esta mujer fuera a intentar ser madre, ¿no? O padre, no esperarnos más tiempo, es decir, no agotar todas las posibilidades naturales pensando que tenemos esos óvulos guardados, porque muchas veces esos óvulos no siempre funcionan, luego la gente se lleva desengaños, o sea, desengaños. Y le quería preguntar a la doctora Magallanes, que tiene más relación con el paciente en lo que es su historia y recorrido, y si está, bueno, y también por nefrología, también a la doctora Elena Marco, porque la ciclofosfamida es un tratamiento que se pone especialmente con nefritis lúpica, y como nos comenta la doctora Marco, es con ese fármaco con el que se podría plantear la vitrificación de óvulos. Entonces, mi pregunta es, ¿se informa al paciente antes de administrarle la ciclofosfamida de ese riesgo y de la posibilidad de la vitrificación? Y a partir de qué dosis es recomendable plantearle al paciente esa terapia? Yo creo que hay un cambio, ¿no? O sea, informar al paciente de que la ciclofosfamida y la dosis que estamos administrando tiene una relación con la fertilidad, yo creo que siempre lo hemos hecho. Y siempre hemos calculado la dosis que están llevando los pacientes. Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos 10 años estamos más sensibilizados tanto con la fertilidad como con el embarazo, ¿no? Y estamos mucho más pendientes. Entonces, lo que comentaba la doctora Yurba de la inyección, lo usamos, pero es muchas veces lo que usamos en el momento agudo, porque muchas veces el tratamiento con la ciclofosfamida no lo podemos demorar y no nos da el tiempo de poder planificar para hacer la vitrificación si tenemos un episodio en ese momento agudo de afectación renal. Entonces, lo ideal sería poderlo planificar, pero en estos momentos no podemos planificar y sí que utilizamos las inyecciones para esto, ¿no? Para proteger, como si dijéramos, durante el tiempo que utilizamos la ciclofosfamida. Después, siempre tenemos en cuenta la dosis. La dosis que solemos utilizar hoy en día es entre 3 y 6 gramos. Antes sí que teníamos menos herramientas y usábamos dosis más elevadas, pero ahora solemos utilizar estas dosis y hacer también las pautas de ciclofosfamida que hemos hecho. Se hizo un estudio que es el Eurolupus, que se vio que una dosis reducida de ciclofosfamida era igual de efectiva. Entonces, ya vamos con mucho cuidado con las dosis. Y en el momento en el que no estamos en mitad del brote, allí, dependiendo de la dosis de ciclofosfamida y siempre los deseos de la madre y la pareja, tenemos que tener en cuenta y ofrecerles y explicarles, que es lo que intentamos hacer, la opción de la vitrificación. Sí, yo quería puntualizar sobre todo lo que decía la doctora Marco, de que las pautas que se utilizan a día de hoy, ciclofosfamida, no tienen nada que ver con las pautas que quizás se utilizaban antiguamente. Hemos dejado de utilizar seguro la ciclofosfamida oral, el típico geloxal que ahora la gente, ahora no lo utiliza nadie, o sea, ya la dejamos como muy atrás en el tiempo si no hubiera más opciones. La ciclofosfamida intravenosa, que es verdad que el problema es que no se puede valorar cuándo la vamos a poner porque la utilizamos para brotes muy agudos y muy problemáticos, con lo cual muchas veces es incompatibilidad con la vida lo que estamos tratando, ¿no? Y entonces, claro, ahí vamos rápido y vamos con... Pero realmente utilizando la flauta Eurolupus, lo que se ha visto es que sobre todo en mujeres jóvenes no parece que haya un descenso de la fertilidad. Quizás sí, en mujeres un poquito más mayores, que ya estamos, ¿no? Pues a lo mejor a partir de 30, 30 y pico años, que ya estamos más cerca de la menopausia, ahí sí que puede tener a lo mejor un efecto más deleterio. Pero probablemente en mujeres más jóvenes no lo tenga tanto y bueno, pues si lo tenemos que utilizar, pues es una herramienta más.
que bueno, que a día de hoy tenemos muchos otros fármacos, sabemos que se puede hacer inducción, sobre todo, por ejemplo, en nefritis lúpica con micofenolato, y hay otros fármacos que se están estudiando para hacer inducción, pues biológicos a día de hoy, para intentar minimizar el tema de la ciclofosfamida. Quizá a veces esos momentos de angustia, digamos, porque queremos, ¿no? Tenemos un paciente con un órgano mayor afectado, pues vamos como rápido con la ciclofosfamida, pero siempre preguntamos si han tenido hijos, si tienen deseo de tener más hijos y se intenta tener en cuenta. Yo creo que a día de hoy, desde luego hace más que hace 10 años, se tiene mucho en cuenta en este sentido. Y ya, a mí me gustaría también hablar de la ciclofosfamida y los hombres, porque en los hombres la ciclofosfamida también lo tenemos en cuenta porque también reduce la fertilidad. Y lo que solemos hacer es, antes de empezar el tratamiento con la ciclofosfamida, también les preguntamos a los varones si tienen hijos, si no tienen hijos, si tienen deseo de tener más hijos. Y como es diferente que en la mujer, en los varones sí que siempre nos da el momento, porque es muchísimo más rápido, de hacer un banco de esperma. Entonces, aquí en la Fundación Puigvert hay el banco de esperma. Entonces, si esto está interesado, si el varón está interesado, antes recogemos el esperma, lo ve un andrólogo el mismo día y se queda el semen en el banco de esperma. Y esto es una cosa que también, bueno, se tiene que tener en cuenta. Sí, precisamente iba a decirle que siempre hablamos de mujeres porque el 90% de las pacientes con lupus son mujeres, pero bien es cierto que están nuestros hombres, nuestros lupus masculinos, que precisamente por ello que también quisimos hacer el énfasis en la parte del esperma y no solo limitarnos a óvulos. Muchas gracias, doctora, por el apunte. Pues creo que lo que es en anticoncepción y vitrificación están todas las preguntas respondidas. Pasaríamos al ramo de la preparación al embarazo, que sabemos la recomendación que nos hacen nuestros reumatólogos, que es mantener por lo menos 6 meses a un año en remisión para poder hacer la búsqueda del embarazo, pero aún así nosotros tenemos muchas dudas, mucho miedo y mucha incertidumbre. Las pacientes sabemos que hoy ya sí se puede, que abiertamente, que ha sido un bulo un bulo, es que en su momento hace 20, 25 años sí se nos decía que no podíamos ser madres y bueno, pues hace eso, pues 15, 20, empezamos y hace unos años se sacó la campaña de Hoy sí se puede para que a todas nos quedara conciencia de que hoy sí se puede. Entonces quería preguntarle, ¿son los procedimientos de reproducción asistida seguros y eficaces en el lupus? Porque ahí entra el tema hormonal, ¿no? Sí, aquí el tema hormonal es importante, sobre todo el tema del antifosfolípido, ¿no? Y el antecedente de trombosis. Un poco vamos a lo que hablábamos de los anticonceptivos. Claro, para hacer una técnica de reproducción asistida con óvulos propios, que es lo que normalmente las pacientes desean, vamos a estimular ese ovario con estrógenos, ¿vale? Ahí, como las dosis, siempre se intenta utilizar la dosis mínima, pero evidentemente serán más altas que las de tu propio ovario, ¿no? Porque vamos a hacer una técnica que intentamos obtener el máximo de óvulos posible. Entonces ahí sí que tendremos que ir con cuidado dependiendo de eso, de si tienen o no antifosfolípido y si tienen o no antecedentes de trombosis. Si tienen antifosfolípido, lo que daremos es heparina durante el proceso de estimulación y punción y seguiremos probablemente durante, bueno, no, seguro, seguiremos durante el embarazo. Y si tenemos antecedente de trombosis, tendremos que dar incluso dosis más altas de heparina, ¿vale? Durante el momento de la estimulación. Pero aparte de eso, el proceso en sí y la posibilidad de quedarte embarazada, o sea, de éxito, son similares a una mujer que no tenga lupus, siempre y cuando está su función ovárica, su preservación ovárica es correcta, es decir, si tiene la cantidad de folículos que se considera que tocan. Claro, si vamos a mujeres que han tomado medicamentos que pueden afectar su calidad ovárica, entonces a lo mejor tendremos dificultades para ese embarazo, para esa fecundación in vitro sea óptima o eficaz. Entonces tendríamos que ir a la ovodonación, ¿no? Que el problema es que muchas pacientes, entre una cosa y otra, se encuentran ya en edades avanzadas, es decir, más de 40, 38, 40 años, entonces ni que tengas el lupus ni que no lo tengas, es decir, estaremos en una situación en que la fecundación in vitro puede ser difícil con óvulos propios que funcione.
¿vale? Entonces, esto también es un tema de conocimiento general social, ¿eh? Porque muchas mujeres ven señoras de 45 años que se quedan embarazadas pensando que es normal. No, no es normal quedarte embarazada a los 45 años y no es normal hacerte una FIP a los 45 años, serán óvulos de donante, no son óvulos propios, casi en el 100% de los casos. Por lo tanto, pensemos en quedarnos embarazadas por debajo de los 35 años, que es cuando nuestros ovarios y nuestro cuerpo está mejor preparado. Ahora, si por circunstancias de la edad, hay de la enfermedad o por otras circunstancias tenemos que ir a edades más avanzadas, pues más nos va a costar a una mujer con lupus o sin lupus. ¿Eh? Claro, sí, por eso este tema es muy interesante, especialmente para las mujeres con lupus, porque tienen que hacer una programación de lo que quieren en su vida, en su futuro, porque entre brote y brote y aguantar esa remisión se nos dificulta un poco que avance la edad para poder buscar un parto, un embarazo natural o con reproducción asistida. Es complicado. Muchas gracias, doctora. ¿Cuánto tiempo entonces debemos de estar en remisión para buscar un embarazo de modo natural o por reproducción asistida? ¿Se sigue Pues un bueno, protocolo de actuación para evitar esos abortos que tenemos tan a menudo? bueno, ya lo has dicho tú, ya lo sabemos. En realidad yo creo que ya lo sabemos todos. La idea es mínimo 6 meses desde un brote grave. Brote grave normalmente pues eso es el riñón, es el sistema nervioso central, ¿vale? O por ejemplo alguna displasia sanguínea pues que nos ha pegado el susto. Pero realmente la idea sería 6 meses mínimo, de 6 meses a un año, sin brote y con medicación. Que es una cosa que muchas veces yo me da miedo según cómo damos la información a las pacientes, porque yo creo que ni por un lado negar la oportunidad, porque no, estamos aquí para que todo pueda fluir y que la gente se pueda quedar embarazada, pero tampoco generar falsas expectativas. Entonces son 6 meses sin brote, pero con medicación compatible. Cuando tenemos un brote, ocurre que a veces tenemos que poner medicación que no es compatible. Y entonces lo que tenemos que poder hacer es, una vez que estamos en remisión y habiéndola asegurado, porque si no la aseguramos, casi seguro que no va a ir bien, tenemos que estar en remisión segura, en ese momento poder hacer el switch a medicación que sí que sea compatible. Entonces, esto es a lo mejor lo que nos puede demorar un poquito, el asegurar que la remisión se mantiene con la medicación que sí que es compatible con el embarazo. Claro, lo ideal sería pues, que hubiésemos tenido pues, el último brote hace un año o así para asegurar que vamos quitando la medicación y que todo va bien o que la vamos cambiando. Luego, por ejemplo, Existe... en algunos órganos, sí. Diga, Dime, doctora, dime, perdón. sí. No, 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 que en algunos órganos nosotros valoramos una serie de índices para valorar la actividad. Nosotros pues, nos sabréis hablar siempre del SLEDAI, del VILAC, de los criterios de remisión, de baja actividad, pero por ejemplo si una paciente pues, es afectada de una nefritis lúpica, aquí por ejemplo la doctora Marco cuando hacemos la consulta de deseo gestacional, depende del tiempo que haya pasado y cómo tengan los análisis de orina, pues podemos ¿no? concluir que es necesaria una biopsia de riñón, que es la que nos va a definir si hay o no actividad a nivel de este órgano, que es muy importante en el tema de la gestación. Entonces, deduzco, doctora, que la existencia de la nefritis lúpica es un factor de riesgo que se debería tener en cuenta a la hora de planificar un embarazo, ¿no? Y bueno, dentro de los factores de riesgo para poder tener complicaciones está, por un lado, el antecedente de tener una nefritis lúpica y, por otro lado, el cual puede hacer empeorar mucho el pronóstico, es que en ese momento haya un lupus activo en el riñón. ¿Qué pasa con el riñón? Que el riñón a veces es un poco traidor y no muestra todo lo que tiene, pero puede estar activo y que no lo veamos. Entonces, nosotros para poder ver cómo va el riñón, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya los que tengan afectación del riñón ya lo saben, ¿no? Porque somos un poco pesados. Miramos siempre la analítica de sangre para ver el funcionamiento del riñón y después siempre les decimos, acuérdate de traer la primera orina de la mañana para poder valorarlo. La primera orina de la mañana, ¿qué? No, vale. Hay una diapositiva que ha hecho la doctora Marco, que si queréis os la comparto. Entonces vemos la primera orina de la mañana y en la primera orina de la mañana lo que vemos es si hay proteinuria o no hay proteinuria. Más después, una orina que nosotros ahí recogemos en el momento, que lo que valora es si hay micromaturia o no. Entonces, lo que pasa está que los pacientes que han tenido lupus anteriormente, a veces nos hemos encontrado al hacer biopsias que hacemos
al cabo de un tiempo que realmente hay muy poca proteína en la orina y la sangre también sale bien, pero que al mirar la biopsia del riñón vemos que realmente hay signos de actividad, ¿de acuerdo? Entonces, muchos pacientes, para poder estar seguros, porque cambia mucho el pronóstico después en el embarazo, nos gusta estar totalmente seguros de que realmente no hay actividad en el riñón. Esto ya hace bastante tiempo que estamos haciendo las biopsias cuando hay un deseo gestacional, antes de hacer el switch de medicación, y hemos encontrado casos en los cuales la analítica estaba correcta, pero después nos hemos encontrado con una biopsia con signos de actividad, con la cual cosa como el pronóstico después nos puede cambiar, nosotros somos partidarios de plantearlo. Después cada caso se tiene que individualizar, porque si hay mucho riesgo, porque tiene un SAF y tiene riesgos de sangrado, cada caso se tiene que individualizar, pero sí que nos gusta pensarlo y valorarlo y, si se puede, hacer la biopsia antes de la gestación. Que existen factores de riesgo que nos ayuden a predecir futuras complicaciones materno-fetales y así estimar el riesgo materno-fetal. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a compartir otra. Es que justo me acababa de preguntar si compartía la otra diapositiva que hablaba de esto y le había dicho que no. Aquí la ponemos. Los factores de riesgo son estos que veis en la pantalla. Entonces, hay factores que no podemos cambiar, como la edad de la paciente tiene la edad que tiene, eso no va a estar en nuestra mano, pero sí que también hay cosas que podemos variar, como el peso, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, tener la tensión arterial bien controlada. Estas son cosas que sí que nos permiten jugar y vosotras también podéis actuar sobre estos factores. Y después, desde el punto de vista del riñón, vemos esto, ¿no? La proteinuria que haya y sobre todo la actividad que pueda haber en el riñón. Vale. Porque, ¿cuáles serían los fármacos que tenemos que tener en cuenta que hay que dejar antes de la búsqueda de un embarazo en personas con lupus? Bueno, pues en este sentido, sobre todo, yo creo que, o sea, es que nos lo sabemos todos. También, mira, os voy a compartir también una diapositiva que nos va a ayudar a verlo de una forma muy rápida, ¿vale? Sobre las recomendaciones que tenemos del ACR, que están muy bien. Entonces, mira, quiero empezar por los hombres, ¿vale? Porque aquí podéis ver los que se mantienen, que es recomendable mantenerlo. Y es recomendable mantenerlos porque además nos aseguran que no haya una actividad de la enfermedad cuando vayamos a hacer intentar la gestación. Entonces, bueno, son muy parecidos los de los hombres y las mujeres, teniendo en cuenta que lo que no se puede poner es, o sea, no hay que tener el cuidado de la gestación y el paso transplacentario. Entonces, hay algunos que depende cómo sea la actividad de la enfermedad, se recomienda sí o no quitarlos. Hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿vale? Pero, sin embargo, sí que hay algunos fármacos, como estos que os presento aquí, que está claro que el riesgo es muy alto. Por lo tanto, si los necesitas tomar, no los vamos a quitar para un embarazo, estos son para las mujeres, ¿vale? Estos serían incompatibles con la gestación. Comentar, que no sé si lo hemos dicho un momentito antes, que en este caso, por ejemplo, tanto el metotrexate como el micofenolato o incluso la diflunomida, no sería necesario quitarlos si necesitáramos hacer una vitrificación de óvulos, ¿vale? Sí son necesarios quitarlos para la gestación. ¿Por qué? Porque sabemos que están relacionados con un alto riesgo de tener pues, alteraciones en los bebés. Sin embargo, hay otros fármacos que sabemos que son incluso protectores del embarazo, como por ejemplo la hidroxicloroquina. En pacientes que vienen preguntándonos, sabéis que es rara la paciente que no lleve hidroxicloroquina porque no tenga ningún tipo de riesgo oftalmológico. Ese es el único momento en el cual lo quitamos. Pero si no hay riesgo oftalmológico, realmente hidroxicloroquina pues lo toman en distintas dosis pues casi todas las pacientes. Pero si en algún momento nos encontramos alguna que no la llevara, la ponemos antes del embarazo porque sabemos que nos previene, que es protector de problemas tanto en el bebé como problemas del embarazo y que lo protege. Pero hay otros fármacos que, bueno, pues a lo mejor no los vamos a poner, pero tampoco los vamos a quitar porque es importante asegurar mantenernos sin actividad de la enfermedad durante la gestación. Luego, por ejemplo, el tema de la prednisona, veis que está en verde clarito. Esto porque tenemos que ir valorando el riesgo-beneficio. Sobre todo, intenta que la dosis pues, no sea alta.
Y luego tenemos los fármacos nuevos, como son los biológicos o como el rituximab, que no es tan nuevo, pero que hace, ¿no?, que también lo estamos utilizando en lupus. Y entonces aquí cada vez tenemos más información que nos dicen en qué caso de pacientes podríamos utilizarlos y en cuáles no y en qué momento. En este sentido, lo que tenemos que hacer es individualizar con cada una de las pacientes y en función del riesgo de cada una, de cuándo fue el último brote, de qué tipo de brote fue, qué tipo de órganos fue afecto, ahí se puede valorar. ¿Vale? Ahí ya toca individualizar. Esto ya cada una, ¿no? No vale café para todos. Esto cada una tenemos que ir decidiendo en cada momento. Sí, 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 ya sabemos que cada lupus es distinto, pues cada embarazo también, evidentemente, va a ser distinto el uno al otro. Nos preguntaba precisamente una chica que toma micofelonato, que cuánto tiempo antes de quedarse embarazada debería ser retirado. Es una muy buena pregunta. No todas las fuentes de información nos dicen lo mismo. Lo que está claro es que mínimo son 3 meses, pero a lo mejor si podemos asegurar 6 sería mejor. Y voy a aprovechar este inciso de una cosa que es muy importante, y es que otra de las incertezas que tenemos con el micofenolato y que no está ampliamente extendido, pero yo creo que sí que se tendría que comentar con los médicos, las pacientes que lo toman, es que puede disminuir el riesgo de los anticonceptivos hormonales, el micofenolato. Entonces, es muy importante no quedarse embarazada con micofenolato. Por eso, quizá, si se toma, por ejemplo, un progestágeno, pues estaría bien añadir, pues, por ejemplo, método barrera y asegurar que no haya ningún tipo de inconveniente. O, pues, valorar los dispositivos intrauterinos. Es un riesgo que no está 100% claro, no está bien 100% establecido, pero que si ponemos una paciente micofenolato y en ese momento no queremos que se quede embarazada, creo que es importante la información de cara a que se pueda comentar. Sí, sí, pues bastante. Muy buena información, doctora. Muchísimas, se lo agradecemos enormemente, aunque no estuviera aquí previsto, pero siempre es bueno aprender y creo que en este caso aprender en todos los sentidos, no solo como paciente, sino también como especialista. Quería preguntarle a la doctora Yurba, ¿cuál es la prevención de las complicaciones estéticas en personas con anticuerpos antifosfolipídicos? ¿Se sigue algún protocolo de actuación para evitar los abortos? Sí, bueno, esta pregunta es muy importante porque las mujeres con anticuerpos antifosfolípido sabemos que tienen más riesgo de aborto y también de complicaciones del embarazo. Entonces, esto se puede reducir al 80% y prácticamente no vemos ya estos problemas si hacemos una profilaxis adecuada anticoagulante, ¿vale? El tratamiento normalmente es con dosis profilácticas, es decir, con dosis que no son anticoagulantes, sino con dosis que evitan una cierta coagulación de la sangre, que ya es normal en el embarazo, pero que nos va a prevenir que se formen coágulos en la placenta y que provoquen pues, este aborto o bien que más adelante durante el embarazo, si es que progresa, nos pueda dar problemas de placenta, como puede ser la preeclampsia o restricción de crecimiento del intrauterino del bebé. Entonces sí que con aspirina infantil a dosis de 100 o 150 miligramos más la heparina a dosis también profilácticas, se da desde el principio, desde que sabemos que se ha quedado embarazada hasta el final, ¿de acuerdo? Y con eso, ese protocolo lo hacemos en todas estas pacientes. Si la paciente tiene un antecedente de trombosis, a lo mejor se tiene que valorar aumentar un poquito la dosis de anticoagulante con la heparina. La heparina en vez de dosis profilácticas serán unas dosis un poquito más altas. Y esto lo mantenemos también después del parto, porque no solamente estamos evitando tanto en unas como en otras. No solamente estamos evitando el aborto o los problemas de placenta, sino también estamos evitando las trombosis en la mamá, que también es un motivo de riesgo de estas mujeres. Muchas Y gracias. aparte de esto, pues, lo que hacemos nosotras es llevar este embarazo de forma conjunta con la doctora Marco, la doctora Magallares y conmigo misma, en la cual hacemos controles del embarazo un poco más exhaustivos para prever cualquier complicación, tanto de su propia enfermedad, de riñón, como puede ser del embarazo, ¿no? Entonces tenemos, pues, hacemos analíticas más frecuentemente, controles del riñón y además controles del bebé, ¿no? Mediante ecografías. Además tenemos unos marcadores en sangre de la mamá que nos indican muy bien cómo está funcionando su placenta. Esto ha sido una novedad muy importante en el control de estas mujeres, porque muchas veces nos pasaba que algunas de ellas, algunas tienen tensión alta, algunas tienen alteraciones del riñón y a veces es difícil diferenciar lo que es su propia enfermedad de lo que es una complicación del embarazo, que es la preeclampsia. Entonces, mediante estos marcadores que se llaman factores angiogénicos, vemos muy bien si esta mujer está
bien haciendo una complicación que puede afectar a su bebé o bien es un empeoramiento de su enfermedad de base que en todo caso entonces se regula farmacológicamente y no tenemos que acabar el embarazo, ¿no? Porque antes, como no teníamos esta información, a veces acabábamos embarazos antes de tiempo que no era necesario, ¿no? Por el miedo de que esto pudiese repercutir en el bebé. Esto prácticamente ha desaparecido de nuestras clínicas, de nuestras consultas. Las mujeres llegan al final del embarazo, la mayoría sin ninguna complicación. Estamos un poco aburridas porque todas va todo tan bien. Bueno, eso es fantástico, doctora, que Sí. se sigan aburriendo mucho sí, en ese sentido. Tenemos aquí un caso particular que la verdad no sé muy bien ni a qué dirigirlo. Dice, no consigo quedarme embarazada, ¿podría tomar las vitaminas con nombre comercial Concebit? ¿Podría seguir tomándolas en el embarazo y la lactancia? Pero es que desconocemos cuáles son esas vitaminas. Imaginamos que son unas Me las vitaminas que miro un ayudan momento, a la concepción. me las miro un Sí, sí. momento porque no las conozco y luego os contesto, ¿vale? Ah, vale, vale, Concebir, se llaman, perfecto. concebir. Vale, Concebit. vale. Eh, Realmente sería importante todo lo que sea la toma de ácido fólico, ¿no? La mayor parte de estos compuestos suelen llevar ácido fólico con todas las mujeres. Y bueno, a ver si ahora la doctora Yus va a descubrir que si tienen alguna cosa especial, pero normalmente ya se venden muchos preparados alimentarios, ¿no? Con una serie de vitaminas que pues, mal no hacen. Y si nos aporta la dosis necesaria de ácido fólico, que es lo más importante, y vitamina D, que es lo que suelen llevar. Lleva básicamente ácido fólico y hierro. Lleva también yodo, zinc y selenio, magnesio. O sea que sí, puedes tomarla perfectamente durante el embarazo, todo, todo. ¿Eh? No hay ningún vale. problema. La mayoría, lo que decía la doctora Magallanes, la mayoría de estas complejos vitamínicos llevan esto, ¿eh? Llevan ácido fólico, hierro y alguna cosa más. O sea que sí, con toda tranquilidad del mundo. Pasamos al bloque de lo que es la gestación, de lo que es el embarazo. Recomendaciones para las personas con lupus en general. Nos preguntan mucho si automáticamente se deriva a alto riesgo, si hay que coger una baja laboral. Pero Y ahora la doctora Yus automáticamente se deriva a alto riesgo, ¿eh? Porque en el ambulatorio normalmente hay matronas, las matronas, a ver, saben de muchas cosas, pero quizá no tienen la capacidad de llevar este tipo de embarazos, porque como hemos hablado, pueden tener sus temas con la medicación, sus complicaciones de base. ¿Y qué era la otra pregunta? Sí, sí, aconsejan baja laboral. Ah, no, la baja no. A ver, si quiere coger la baja, nosotros le damos la baja, pero en principio no hace falta. En principio no hace falta. Siempre y cuando su trabajo es un trabajo, digamos, normal. Ahora, no sé, hay trabajos ya más complicados, pero si no, sí. Si vemos en el transcurso del embarazo que hay algún problema, pues evidentemente, pero de entrada no, de entrada es un embarazo normal. Lo único que tendrá que hacer es llevar un poco más de control y tratamiento, que hemos estado hablando, pero ya os digo, la mayoría llevan normal, van todo bien. Ujú. ¿Y cómo podemos diferenciar los cambios fisiológicos del embarazo de aquellos producidos por una reactivación lúpica, por el lupus? ¿Cuál es el Pues mira, tratamiento de la reactivación toma, lúpica María. durante la gestación? pues a veces es muy difícil, porque, por ejemplo, yo he visto mucho embarazadas que empiezan a tener dolores por todas partes, pero porque a las embarazadas les puede doler por todas partes. Entonces, claro, ahí lo que tenemos que conseguir es tener una visita más o menos temprana en la cual podamos hacer una revisión y, hombre, pues si vemos una artritis, si fuera que no me ha pasado nunca, la verdad, pero que si vemos que hay una artritis, pues en ese momento es el momento de tratarla, pues depende del momento gestacional en el que estemos, de una manera o de otra. Si es una erupción cutánea, normalmente aquí también tenemos un servicio de dermatología que es excepcional y entonces yo lo envío rápidamente al servicio de dermatología para que nos digan si es pues, un cloasma del embarazo o alguna erupción que no tiene nada que ver, ¿no? Que se pueden tener, o si tiene algo que ver con una reactivación lúpica de la piel. Entonces, en verdad, unas normas para decir esto sí y esto no es difícil. El límite es muy complicado, yo creo que ahí lo importante es tener un acceso rápido. Rápido significa en una semana. Rápido quiero decir, porque luego todas las mujeres que se han embarazado sabemos lo que es y estás embarazada y todo es un agobio en un momento dado y tal. Pero un acceso más o menos rápido que el reumatólogo, pues desde que te pasa algo, el reumatólogo, o si es una cuestión de nefrólogo, el que sea, pues te pueda valorar y en ese momento, oye, mira, tranquila, que no es nada, esto le pasa a todas,
tranquilidad. Obvio, pues puede ser algo y en este caso vamos a hacer esto y lo otro. Yo creo que ahí lo necesario es la valoración por el médico. Nosotros, desde el punto de vista del riñón, cuando van a la visita, los vemos de forma conjunta, la doctora Yurba y nosotras. Entonces, en cada visita miramos tensión arterial para asegurarnos que la tensión arterial está bien, miramos que no haya edemas. En las analíticas que vamos haciendo, añadimos también la proteinuria para ver cómo está, añadimos el sedimento para ver también cómo va. Y aparte de esto también, bueno, y la función renal, lógicamente, y también añadimos el complemento y el anti-DNA durante todo, bueno, no cada vez que hacemos la visita, pero sí de forma periódica, y más la ecografía que realizan. Entonces, juntando y los factores angiogénicos que también comentaba la doctora Yurba. Entonces, individualizando cada caso y mirando el conjunto de todo, pues allí nos ayuda a discernir una cosa de la otra. Sí. En pacientes que la gestación va bien y no hay ningún tipo de problema y no se manifiestan porque no tienen ninguna manifestación clínica, aparte de hacer las consultas de alto riesgo, sería como muy importante o, bueno, recomendable hacer una valoración de la actividad del lupus mínimo trimestralmente, o sea, una vez cada trimestre. Y luego ya en el puerperio. Parece, doctora, que me ha leído la mente, porque iba justo a preguntarle, con las palabras de la compañera, iba justo a preguntarle cada cuánto tiempo era recomendable hacer visita a una persona con lupus al margen de la consulta de alto riesgo. Hablando Pues sí, básicamente, con manifestaciones o trimestralmente. Lo que pasa es que es esto, lo hacemos todo junto en el mismo momento. Qué bien organizado estáis, eso sí es una unidad. Enhorabuena. La nefritis lúpica es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes durante la gestación, o por lo menos por lo que nosotros tenemos entendido. ¿Cómo se debe abordar para intentar evitar pérdidas fetales u otros problemas? No sé si he entendido la pregunta. Nosotros tenemos entendido que la nefritis lúpica es la manifestación clínica más frecuente durante la gestación cuando se despierta un brote. Entonces, ¿cómo se debe abordar para intentar evitar pérdidas fetales u otros problemas? Lo que pasa es, ahora he entendido la pregunta. Lo que pasa es que desde que intentamos planificar el embarazo y asegurarnos que no hay actividad antes del embarazo, realmente no es frecuente tener un brote en el embarazo. Si estamos con actividad y realmente no la hemos controlado, entonces sí que podemos tener problemas y podemos tener pérdidas fetales. Pero para poder evitar esto, el plan está en lo que hacemos, en planificarlo previamente al embarazo y asegurarnos, con lo que hemos dicho anteriormente, que no haya actividad en el riñón. Y realmente, si estamos seguros de que no hay actividad en el riñón, las complicaciones no tenemos por qué tenerlas. Y si se tienen, se tratan. O sea, como le puede pasar a cualquier persona, pero no es una cosa habitual. Y con los controles que vamos haciendo durante toda la consulta, a la mínima se empieza el tratamiento, pero realmente planificando es posible. Y se minimiza mucho la pérdida y se minimizan las complicaciones que podamos tener. Por eso nosotros en nuestra práctica hablábamos antes de la biopsia pregestacional, que claro, es una biopsia, yo entiendo que es un rollo, ¿no? Pero realmente te minimiza justamente esto. Pues nos ha quedado antes, porque teníamos una pregunta que existen evidencias sobre cómo manejar el control gestacional de una mujer con LES, en su caso, al ser la unidad multidisciplinar y estar compenetrada en nefrología, reumatología y ginecología, pues la verdad es que nos ha quedado muy claro. Pero, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo se recomienda? ¿Se deben de hacer pruebas complementarias? ¿Qué pruebas serían estas? ¿Con qué frecuencia? ¿Nos podrían contar cómo actúan, por ejemplo, en su consulta tras una persona con lupus y embarazada? Embarazada, pues Elisa, no sé si quieres... No, Ay, si ya está embarazada. Perdonar, es que no he oído la pregunta, es que me estaban dando por otro lado. Es que dentro de nada...
O sea, cuando una paciente que tenemos en la consulta nos dice que está embarazada, lo que hacemos es remitirla automáticamente a la consulta de alto riesgo. Y una vez ya entra dentro del circuito de la consulta de alto riesgo, ¿qué es lo que hacemos de seguimiento? Entonces, bueno, cada mes, la vemos cada mes pedimos una analítica con control para el tema riñón, del tema, pues, temas del embarazo y luego ecografía también cada mes, ¿sí? Si hay algún momento más al final, quizás son cada 2 semanas y pedimos hacemos un cribado de preeclampsia y de complicaciones del embarazo ya a las 12 semanas y a las 12 semanas ya le podemos decir a esta mujer si tiene o no riesgo de acabar desarrollando problemas durante el embarazo. Lo más normal es que salga bajo riesgo, pero bueno, igualmente vamos a darle la aspirina y la heparina en la mayoría de ellas. Luego a las 20 semanas vamos a tener la ecografía de 20 semanas, en la que vamos a volver a evaluar cómo crece el bebé, si hay algún problema en el bebé, ¿no? Alguna malformación. Y también vamos a mirar el flujo de sangre que va a la placenta por las arterias del útero, que también nos ayuda a ver si este embarazo está progresando de forma adecuada, no hay ninguna complicación derivada del lupus o de su enfermedad. Y luego cada mes iremos haciendo lo mismo, crecimiento del bebé, los flujos del bebé y los marcadores estos que hemos hablado en sangre. Cada vez que pedimos una analítica, pues podemos realizar estos marcadores. Y así tenemos toda la tranquilidad de que no se está produciendo ninguna complicación de ese embarazo, con lo cual nos da mucha tranquilidad saber que esta mujer, pues vamos a seguir viéndola hasta dentro de un mes y no habrá ningún problema, ¿no? Entonces eso nos da, pues realmente va a misa, que decimos aquí, ¿no? Si es normal, no tenemos que preocuparnos para nada. En cambio, si no es normal, o sea, estos valores están altos, hay alguna alteración en la ecografía, pues haremos unos controles más a menudo y tendremos que a lo mejor ajustar algún tipo de medicación. Yo lo siento mucho, pero te digo una cosa urgente y me tengo que desconectar. Lo siento, no sé si no sé si me podría volver a conectar. Si estáis más tarde, yo me vuelvo a conectar, ¿vale? Vale, 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 sí, doctora, como usted lo necesite. Adiós. Hasta Comentaba ahora. que las mujeres con RO positivo también se les hacen ecocardios a los bebés durante unas semanas, ¿vale? Esto nosotros hace un poquito que hemos hecho el protocolo aquí en San Pau y entonces, tanto si han tenido niños o no han tenido niños previamente con problemas de lupus neonatal, también se les hace el ecocardio, que es verdad que desde que usamos el uso de hidroxicloroquina durante toda la gestación, es difícil que, o sea, yo no he visto ningún bloqueo completo cardíaco. Y el único bebé que he visto con lupus neonatal ha sido de una paciente que debutó con el lupus durante la gestación. Claro, esto es algo que no podíamos prever. Entonces, esta paciente empezó con el uso de hidroxicloroquina más tarde. Y bueno, igualmente el bebé tuvo lupus neonatal solamente cutáneo, no hubo ningún otro problema. Y entonces, bueno, pero eso, que sepáis que si tienes un ROULA positivo, también se van a añadir las ecocardios del bebé a las pruebas que se hacen de rutina. Entonces nosotros para poder esto, ¿no? Como son muchas visitas, lo que hacemos es hacerlo de forma conjunta para que en lugar de que se mueva ella y vaya al nefrólogo, al obstetra, pues lo centralizamos todo. Y después en el puerperio, también hacemos un control para ver que todo va bien tanto al mes como a los 3 meses, porque también pudiera ser que tuviéramos un brote después en él. Y siempre ajustando en cada visita, asegurándonos también que la tensión arterial está bien, porque la tensión arterial también es un riesgo, y también asegurándonos que la medicación que está tomando en todo momento sea la correcta y compatible tanto en el embarazo como en la lactancia. Pues casi que me han limpiado todas las preguntas sobre el parto. Nos queda saber por qué los embarazos en personas con lupus no llegaban nunca a completar las 40 semanas, pero ya nos ha estado explicando la doctora Yurba antes, el porqué de ello. Y quería preguntarle, ¿los partos en mujeres con lupus se programan? ¿Y en mujeres con SAF? Si no tienen ningún factor de riesgo de preeclampsia y tal, no, pues como cualquier otra mujer. Si en algún momento vemos que por lo que sea sería bueno inducir el parto, pues induce, pero es que la verdad es que en las que hemos tenido hasta la fecha, yo recuerdo una que no era un lupus, que sí que lo tuvimos que inducir, pero esperamos a la semana 37. Si es que antes de la semana 37 la gran mayoría no, y a veces sí que realizan inducción, ¿vale? Pero que la inducción que realizan últimamente es una inducción que ponen como un balón antes, quedando con la fecha, esto, y posteriormente va bien, por todo lo que yo he visto, y sí que a veces se acuerda con la fecha,
pues, pero suelen ser 38, 39, 40 semanas. Pues no, que sí, que ya es la fecha de parir. Embarazos, puede haber, ¿no? Embarazos pretérmino 37, 34, pero tener lupus y pensar que tienes muchas probabilidades de tenerlo, bueno, puede ser, pero tampoco no tiene por qué. ¿Tienen las embarazadas con un lupus mayor riesgo de complicaciones durante el puerperio? ¿Requiere un control clínico y analítico diferente a las personas que no tienen esta enfermedad? Está descrito, pero muchas veces lo que comentamos nosotros en la consulta con las pacientes es que muchos de estos datos son previos a la generación de consultas de deseo pregestacional, con lo cual probablemente eran pacientes que igual no están en estado tan óptimo, igual están en estado subóptimo. Entonces, a día de hoy les hacemos el control y lo que dice la doctora Marcos, se hace el control como se les hace a cualquier embarazada al mes de la gestación y luego se amplía a los 6 meses. Pero se les hace, pero realmente yo hasta la fecha pues no he visto ni trombosis, ni alteraciones de actividad lúpica, no hemos visto. Para valorar el tratamiento de la tensión arterial a veces, ¿no? Si son pacientes que tienen hipertensión, en la visita después, pues dependiendo de cómo, hay fármacos como el enalapril, que los nefrólogos vivimos con el enalapril, lo recetamos bastante a menudo y durante el embarazo no se puede dar, pero con la lactancia sí que se puede dar. Entonces, a veces en esa visita, pues vemos la tensión arterial, ajustamos la medicación si hace falta. Para observar si hay lupus neonatal, ¿le hacen pruebas en el hospital a todos los bebés nacidos de madres con lupus o solamente...? Si el niño está bien, no se hace nada. Si el niño aparece con alguna cosita, se le mira. Pero no es necesario porque son bebés que están bien. Y si tienen alguna cosa, es en la piel y se les ve. Y si hubiese tenido algún problema cardíaco, lo hubiéramos visto de antes con ecocardio. Vale. ¿Se sigue algún tipo de recomendación o protocolo tras el parto en mujeres con lupus? No. En principio, el protocolo es si es parto vaginal o si es cesárea, los días que se tengan que quedar en el hospital. Si todo ha ido bien, les dan el alta y después programamos los controles que estábamos comentando posparto. Pero no tenemos que tener complicaciones. Vale. Empezamos con el tema de la lactancia. Y si hay una complicación, pues lo arreglamos, quiero decir, no... Arreglamos. Intentamos. Vale. En el tema de la lactancia, ¿hay alguna recomendación especial en mujeres con lupus? ¿Pueden dar el pecho sin problema? ¿Cuánto tiempo es recomendable? Vale, el tema de la lactancia depende de las medicaciones, eso es el único problema. Si tenemos que reintroducir por lo que sea alguna medicación que no sea compatible, ese es el problema. La página elactancia.org, que es la que utilizamos todas para mirar siempre el tema de los fármacos, y luego es individualizar. El tema del tiempo que uno quiera dar el pecho es un tema controvertido. Desde pediatría nos dicen que 2 años, en función de lo que quiera la madre y lo que quiera el bebé. Y aquí cada uno que haga lo que quiera. Hay gente que quiere dar el pecho, hay gente que quiere dar el pecho, hay gente que da biberón, hay gente que hace mixta, hay gente que quiere y no puede. Hay gente para todo. Y no hay un niño igual que el otro. Entonces, aquí sería, bueno, nosotros sí que promoveríamos la lactancia, pero siempre respetando los límites de lo que quiera la madre. Y en función de lo que se necesite, pues vamos haciendo. Que en un momento dado vemos que, bueno, que hay un fármaco que es compatible y se tiene que dar, pues lo damos. Que vemos que no, pues ahí acordamos con la mujer los riesgos-beneficios de cada cosa e individualizamos. Vale. Entonces, para los fármacos... Que siempre compartiendo la decisión con la madre y con el padre. Que luego hay gente que se ofusca, lo digo desde el cariño, pero hay gente que es antilactancia, gente que es súper pro-lactancia, luego la que es anti, luego cambia de idea, la que es pro no puede. Debería ser todo un poquito más relajado e ir haciendo según se pueda. Vale. Quería preguntarles también, entonces, los fármacos que se pueden administrar durante la lactancia, han dicho la página lactancia.org, ¿no? Sí, lactancia.org. Entonces, todos los que se pueden dar durante la gestación se pueden dar durante la lactancia y siempre nos quedaría un poquito la duda con los biológicos, ¿no? Con los nuevos fármacos que tenemos a día de hoy. ¿Por qué? Porque son fármacos que no llevan suficientemente tiempo en el mercado como para asegurar
que no den problemas. A priori, muchos no se secretarían por leche materna, porque por leche materna lo que se secreta es IgA, estos son IgG, pero bueno, una mínima cantidad de fármacos se puede secretar, de ahí para que haya problemas para el nene, pues no está claro. Y también comentarle el tema de los corticoides. Los corticoides, hay diferentes estudios y sí que hay más evidencia porque los hemos usado más tiempo y realmente sí que a partir de las 4 horas después de haber recibido, si tienes que recibir porque haces un brote, un bolus de endovenoso, a partir de las 4 horas los niveles que habría en la leche ya serían muy bajos y podrías dar el pecho. Y si estás con una dosis de 5, que es la que se ha mantenido durante el embarazo, allí sí que ya no hubiera ningún problema. Pero si se necesitaran dar dosis más elevadas por un brote, se podría dar a las 4 horas de haber tomado la medicación. Se puede hacer el cálculo. Y bueno, y el uso del sacaleches, que bueno, esto todas las mamás ya también saben que se puede ir haciendo cálculos para sacar la leche que sea mejor en cada momento y darla en distintos dispositivos si es necesario. Perfecto. La verdad es que está siendo una charla muy instructiva, ¿eh? Teníamos ahora lo de la menopausia, pero como la doctora ya nos adelantó, yo lo recogí para cuando llegara el momento, que eran estrógenos en geles, vía parche o cutáneo, o sea que no nada oral, pero sí se pueden tomar pequeñas dosis, tratamientos para la menopausia con estrógenos que sean en gel, parche o a modo cutáneo simplemente. Recomendaciones en personas con lupus y menopausia, deducimos que también son dentro de las mismas que para cualquier otra mujer. Lo que pasa es que sí nos queda aquí una duda. A una paciente se le hizo un desencadenante de lupus subclínico a raíz de su menopausia. ¿La menopausia es un riesgo de brote? Lo habitual es que no. O sea, luego ya para eso están los porcentajes y todo. Realmente, muchas veces, de hecho, lo que vemos es que al ir haciendo una bajada de estrógenos hay una disminución de la efervescencia. Pero estamos hablando de lo habitual. Luego ya, claro, cada persona hay que irla valorando. Pero habitualmente, personas que entran en la menopausia sin actividad se suelen mantener sin actividad. Otra cosa es que haya visto alguna actividad que estuviese por allí y, bueno, a veces, ¿no? Cualquier estrés biológico, incluso estreses físicos, pueden desencadenar brotes de las enfermedades clínicas que tiene uno, pero no solo el lupus, cualquier otra enfermedad. Yo siempre digo a las pacientes, si tú tienes una psoriasis y te da un susto, te puede salir una psoriasis, no te va a salir otra cosa. Si tú tienes un lupus, a tu cuerpo le va a dar por un lupus, evidentemente. Pero lo habitual es que si entran en la menopausia sin estar activas, pues tampoco tienen por qué desarrollar ningún otro problema. Es que estoy mirando las preguntas porque lo que son las preguntas a priori que recibimos están todas contestadas, pero si Ana nos puede echar una mano y decirnos si ha habido preguntas en el chat, porque todas las que tenemos demás son casos más particulares y creemos que están todos contestados a nivel general. Bueno, aquí hay un caso que a lo mejor sí debería de consultarlo para ver vuestra respuesta. Tengo 48 años y me gustaría tener un hijo. Tengo un lupus eritematoso sistémico. Tomo 10 miligramos de corticoide y 3 pastillas semanales de metotrexato y paracetamol cada 8 horas. ¿Puedo quedar embarazada? ¿Qué tengo que hacer para quedarme embarazada por fecundación in vitro? Bueno, a ver, aquí un poco lo que comentaba Elisa previamente. El problema más limitante probablemente sea la edad. Porque 3 comprimidos de metotrexato no es una gran cantidad, evidentemente sí que hay que retirarlo para el embarazo y valorar alternativas posibles. A partir de ahí, pues mira, una cosa que hablábamos antes por otro motivo, antes de entrar aquí en conexión, hablábamos de valorar cómo está el estado del ovario. Esto a día de hoy tenemos alternativas como valorar la antimuleriana. La antimuleriana no es una cosa, es una hormona que no es que sea magia, pero más o menos nos puede decir cuál es el estado de los óvulos de nuestros ovarios. Entonces, si esta antimuleriana es muy bajita y ya tenemos pues, unas edades ¿no? por encima de 40 años, la posibilidad de que tú te puedas quedar embarazada sin ningún tipo de ayuda va a ser pues, muy escasa. Ahí, a partir de ahí, habría que valorar, pues, por ejemplo, si puede hacer una ovodonación.
Si tú no puedes quedarte embarazada con tus propios ovocitos, ¿no? Tus óvulos, siempre existe la posibilidad de una ovodonación. Es verdad que en la sanidad pública hay como unos límites de edad para entrar a formar parte, claro, de estas listas que la gente espera para recibir. Yo por la pública esto es lo que yo sé. Claro, nos falta aquí la doctora Yorba, para terminar de ser más específicas con las respuestas. Pero, claro, por un lado sería valorar la posibilidad de, la fertilidad en este contexto, y por otro lado sería la posibilidad del metotrexate. Entonces se puede modificar por alguna otra medicación que sí que sea compatible con el embarazo y que a la vez pues la mantenga inactiva de sus manifestaciones. Y después, bueno, lo único que creo que puedo añadir yo es esto, ¿no? Si se hace por ovodonación y no entra por la seguridad social, por la edad que uno sí que ya tiene, los criterios exactos yo no me los sé, después el embarazo, independientemente de dónde se haya hecho, se puede ver por la seguridad social como un embarazo de riesgo. Esto sí que el seguimiento pues se tiene que hacer igualmente porque es un embarazo de riesgo y en un equipo multidisciplinar. Claro. Y ya por último nos preguntaban, y como había estado hablando de ello, por si no ha quedado lo suficientemente claro, ¿qué diferencia hay entre fecundación in vitro y ovodonación? Claro, en la ovodonación el óvulo no es tuyo. Eso sí, Pero sigue el mismo proceso hormonal para extraer el óvulo. Tú no lo pasas. Si el óvulo no es tuyo, a ti no te lo tienen que extraer. Por lo tanto, no tienes que pasar por todo este proceso de hormonarse. Claro, en ese sentido te quitas una de las fases. Y luego en la fertilización in vitro también hay distintas técnicas, que no son todas iguales. O sea, ¿no? Cuando uno no está puesto en el tema, te suena todo igual, pero no son todas iguales, ni se hacen de la misma manera, ni requieren las mismas cantidades de hormonas, con lo cual se suelen elegir el tipo según el tipo de paciente que tienen delante. Si tienen antifosfolípidos, si no. Muchas veces te dicen que pacientes lúpicas, esto es generalizando, pacientes lúpicas que no tienen antifosfolípido, se les hace la pauta como a todo el mundo, generalizando, ¿no? Sin actividad. Es importante también que estén sin actividad para que no haya riesgo. Y si hay riesgo, lo que hacen es que ponen heparina, sobre todo para evitar el tema de que pueda haber algún tipo de trombosis o si tienen un antifosfolípido. Sí, aquí tenemos una madre precisamente que preguntaba, dice, me gustaría ser madre, he tenido 3 abortos, después del segundo me detectaron SAF y en el tercero, aún siendo fecundación in vitro, selección de embriones por estudio preimplantación y con Clesán y Adiro se le paró el corazón. Me gustaría consejos para poder llegar a desarrollar un embarazo. Aquí yo creo que también otra cosa que habría que mirar es la viabilidad del óvulo y del embrión. Porque yo sé que luego los embriones los categorizan y porque no son todos igual de viables. Entonces puede ser que en ese momento concretamente el problema no fuera tanto el antifosfolípido como pues el embrión, o puede ser que hubiera un conjunto de cosas. Claro, habría que hacer una valoración específica de esta paciente y claro que, pues eso, que pudieran evaluar todo el conjunto de los datos. Vale. Pues muchísimas gracias, doctora Berta Magallanes y doctora Elena Marco. También a la doctora que se ha tenido que ausentar, porque cuando nos ponemos a preguntar podemos llegar a ser muy, muy pesadas las personas con lupus, pero es que queremos información, información y más información. Agradecerle su tiempo y, y bueno, hemos llegado al momento de despedirnos y de concluir este encuentro que ha resultado muy enriquecedor, la verdad, con muchas cosas nuevas, incluso para los que se supone que somos pacientes expertos. Y gracias a todos de nuevo por resolver las dudas, por estar ahí y dar una respuesta a esos miedos que tienen que hacer frente muchas personas con lupus. Y a los asistentes nos gustaría recordaros que si alguien necesita información fiable sobre el lupus, podéis acudir tanto a las páginas de web de felupus.org o de inforeima.com. Esperamos poder seguir organizando este tipo de encuentros porque nos ayuda a seguir mejorando la formación de los pacientes y con ello el autocuidado y la adherencia. Es un básico entre especialistas y asociaciones. Estamos encantados con vuestra manera de explicaros y hacérnoslo ver tan sencillo y tan dentro de la normalidad. Nos abre esa esperanza
que ya llevamos unos años con ella, y darles la enhorabuena por su unidad, darle las gracias y que sigan así. Gracias de verdad y hasta la próxima.